gusto estar ustedes de la distancia. En este momento me ando moviendo de un lugar a otro, por eso tuve unos problemas de conexión, pero me gustaría compartir en el marco de esta conmemoración del 25N, que es muy importante para todas las mujeres, en este caso, que trabajamos en contra de toda la eliminación de toda forma de violencia y todo lo que tenga que ver con el empoderamiento y avance de las mujeres. Me parece que es un momento importante para el cual podamos reflexionar en el caso en particular de México, la serie de dificultades que estamos afrontando, sobre todo en términos como comparados, si pensamos que en términos de violencia, para un caso particular como el de México, que tiene una historia importantísima, yo creo que hay que mirar siempre el caso mexicano como vaso medio lleno o medio vacío. Si miramos desde el punto de vista político, en todo lo que tiene que ver con el avance de las mujeres, en este momento somos uno de los pocos países de América Latina que cuenta con una presidenta mujer, recientemente electa, junto con otros países de la región, como es el caso de Brasil, en su momento Argentina, Chile, han tenido presidentas mujeres, pero en el caso particular de México, al mismo tiempo que tenemos paridad política horizontal y vertical, y hemos avanzado bastante todo lo referente a derechos políticos de las mujeres. Tenemos grandes deudas, creo que por eso un poco la conferencia magistral y este panel pensado en todas las deficiencias que tenemos por el otro lado en cuanto a políticas públicas con respecto a las mujeres, y sobre todo lo que tiene que ver en materia, básicamente porque hay gente experimentada, tanto como con los colegas que organizan y las colegas que organizan este conversatorio, esta conmemoración, todo lo que tiene que ver en materia de políticas públicas, en todo lo que tiene que ver de cómo llega al Estado, cómo llega, ya sea a través de la implementación de leyes, programas, cómo llegan realmente a las mujeres, como se dice en términos de movilización, que están de a pie, a las mujeres y a las sobrevivientes, víctimas de feminicidios, de violencia de género. eh, Ahí es donde todavía creo que tenemos mucho que reflexionar. Tenemos un país bastante complejo, el caso mexicano, con temas como la economía, la seguridad, en temas de migraciones, de derechos humanos, donde tenemos que pensar nuevamente, como la academia, la sociedad civil, cómo podemos de alguna manera hacer mucho más reales, como se dice, pasar de una democracia descriptiva, donde hayan mujeres que estén en ambas cámaras del Congreso, estén en los congresos estatales, estén en la presidencia en este momento, como en otros países de la región, en otras décadas anteriores, pero las mujeres de a pie, una mujer indígena, una mujer que vive en situación de calle, una mujer atravesada por diferentes, eh, de caso, obstáculos o falta de acceso a oportunidades, ya sea en materia educativa, en materia de salud pública, en materia de violencia, que no podamos ni siquiera desde el Estado mexicano poder simplemente, como nacen todos los estados de un pacto social, poder satisfacer la necesidad básica de la seguridad de las personas. Se le estamos fallando a millones de mujeres, a millones de mexicanas, pero también a sus infancias y también a todo lo que nos ha dado, lo importante que han sido los avances en términos políticos, legales y sociológicos de las organizaciones de mujeres y feministas, que tiene que ver con toda esas, con parte más sustantiva. Pasamos de una democracia de carácter electoral, una democracia donde hay muchos derechos, de repente podríamos decir satisfechos, logrados. Yo como politóloga siempre pienso en materia de derechos políticos, en el caso mexicano, hemos avanzado mucho las mujeres, pero en otras cuestiones relacionadas con derechos económicos, derechos sociales, y piensen ustedes en las naciones originarias, en mujeres atravesadas por eh, estar en zonas geográficas menos favorecidas, en situaciones de poco acceso a la salud, a la educación.
Entonces creo que un poco el centro de nuestra reflexión en un día como hoy debe ser apuntar hacia esa otra parte de la participación, de la representación política, que habla desde un punto de vista más allá de los privilegios, o sea, la palabra de los privilegios, de poder haber estado participando en un partido, de tener un partido político, de tener acceso a la educación, en el caso particular de la gente que estamos, el acceso a educación pública o educación privada de calidad, la capacitación de altos recursos humanos, pero a la vez tenemos por la otra parte las mujeres, que fueron los grandes avances de la década 90, del 2000 en adelante. Ahora tenemos muchas mujeres egresadas de carreras, de posgrado, pero muchas de ellas sin oportunidad real de ejercer todos sus derechos en materia laboral, por ejemplo, por cuestiones que tienen que ver con corresponsabilidad, con cuidado, y hay que ser sumamente críticos también con el caso particular de México en materia de políticas públicas, en materia presupuestal, y ni qué decir con donde muchas veces empiezo y termino las reflexiones, todo lo que tiene que ver con materia de pasar de la legislación a las políticas públicas transversales, y eso pasa en materia de presupuestos. México tiene toda un avance importante por los derechos de las mujeres que se inicia en la década del 2000, con la apertura, con la transición democrática mexicana. Al mismo tiempo que otros países como España, en la década del 2000 México es un país pionero en temas de igualdad por los derechos de las mujeres, de avance en materia de políticas públicas, pero a su vez, si miramos el gasto en materia fina, vemos los presupuestos, tienen algunas secretarías con respecto a otras, o en este caso, cuánto se destina diariamente, cuánto destina el Estado mexicano, en este caso hablamos del Estado mexicano, por una ciudadana mexicana, por una infancia mexicana. Creemos que es importante reflexiones educativas, preventivas, de políticas sanitarias, perdón, todo lo que tenga que ver con esa violencia. Día a día vimos caso, mujeres en la calle, mujeres en las instituciones, mujeres en la política, o con Bolivia, México y otros poquitos países de la región tienen todo el avance que ha sido en materia de violencia política en razón de género hacia las mujeres. Y no obstante, nada más por dar un dato reciente de las elecciones, de todas las tipificaciones, de los casos que se pueden llegar de alguna manera documentar, como pasa en otros ejercicios legales, muchas veces de los 10 casos, quiero hacer una metáfora un poco forzada, pero de los 10 casos de violencia política que pueden salir en una elección, menos de dos o uno logran realmente un juicio, una sentencia, una penalización en materia electoral o en materia de violencia de género. Entonces creo que un poco la reflexión, quiero dejarle algunas herramientas de reflexión con ustedes, es que en materia legislativa, creo que el caso mexicano, yo soy política latinoamericana comparativista, creo que el caso mexicano es un caso exitoso de alguna manera, materia en este caso legal, materia de avance de las mujeres en los derechos políticos, electorales. Creo que hay una gran conquista, 130 años de mujeres sufragistas, lo que tienen que ver con la representación descriptiva, los números, las mujeres que han llegado, ya no son solamente un partido, una clase, de una pertenencia étnica, pero ahora nos falta que esas mismas representaciones políticas que tenemos en materia de senadores, senadoras, diputados, diputadas, ya sean federales o estatales, puedan lograr traducirse en que un ciudadano y una ciudadana mexicana, sobre todo las mujeres y las poblaciones vulnerabilizadas como son la infancia, adultos y adultas mayores, entre otras poblaciones, personas portadoras de alguna diversidad funcional, logren sentirse representados, y en este caso
respondidos con sus demandas de educación, salud, cuidados, atención integral en lo que respecta al Estado. Y un poco de esto, como para darles una idea comparada a nivel regional, muchos de los problemas que hemos tenido de retrocesos en materia de democracia sustantiva que les llegue a las personas que digan, bueno, a mí el Estado mexicano me da una beca, el Estado mexicano me da un trabajo, como en este caso hay opciones para entrar en las listas a nivel de las elecciones en todo el país desde el año 2014. Hay otro rezago importante de lo que tiene que ver con eh, acceso al empleo, a todo lo que tiene que ver, y ustedes saben muy bien, en los polos de desarrollo en México, la cuestión de respeto, de todo lo que tiene que ver con los permisos, la conciliación, de todo el tema de cuidados. En México hemos tenido avances significativos, pero también a partir de la crisis importante a nivel mundial que significó la pandemia, una crisis sanitaria y económica, que México no es el único país. Puedo hablar desde México hasta la Argentina, todos los países de América Latina, salvo Uruguay, que es un país bastante pequeño y con bastante estabilidad económica y política. El resto de los países tardamos muchos más años. México tenía como, antes de la pandemia, como unos 30 años, 35, para de alguna manera igualar salarialmente a un hombre y a una mujer con el mismo nivel de estudios, con el mismo currículum. Y en la actualidad eh, hemos retrocedido a nivel mundial muchos más años por todo lo que significa el encierro, la falta de políticas públicas, toda la crisis económica que vino detrás de la pandemia y sus efectos posteriores. Entonces, un poco quiero ir redondeando para pensar con ustedes un día como hoy, que van a ser profesora universitaria, igual que muchos y muchas de ustedes que están escuchando. Creo que uno de los, y aquí siempre pongo ejemplos importantes en materia de políticas, por ejemplo, para la igualdad y en contra de la violencia, el caso particular de mi alma mater, que es la UNAM, eh, cuando fue en este caso la permiso, la cuestión de cese de actividades a raíz de la pandemia, en el caso particular de la UNAM tenían un paro por violencia. Ustedes recordarán que la última gran marcha de las mujeres fue el 8 de marzo del 2020. Después de eso nos encerramos. En el caso particular de la UNAM había un paro que empezó el 8 de marzo y siguió hasta después de la pandemia. Y algunas de reflexiones que saco un poco de ese ejemplo es que tenemos que hacer un alto en nuestras actividades un día como el 25N. Por eso agradezco el tiempo, el espacio que me hayan invitado, pero no es exclusivo de personas que estamos trabajando en materia de igualdad, no es exclusivo de los gobiernos. México tiene una política exterior feminista y de enseñanzas. Y antes que teníamos un diploma de género, no es exclusivamente de la unidad de igualdad de las embajadas y de los consulados, hablar de igualdad de género, sino una responsabilidad de todos los ciudadanos y ciudadanas mexicanos, ponernos a pensar en qué momento, de alguna manera, no atraviesan ciertos privilegios por el estatus, por el partido, y en otros momentos esa misma condición puede atravesar a otras personas en materia de opresiones. Entonces, un poco mi idea con esto, con estas reflexiones, utilicemos los espacios en el cual estamos, ya sea un 8M, 25N, que es lo que hacía la universidad para atacar todo este tema de la violencia. La UNAM tiene prácticas como, por ejemplo, hacer toda una semana para la igualdad en contra de la violencia. Decía, no es tema de las mujeres, no es tema de feministas, es un tema de toda la sociedad, es un tema de la comunidad académica. Y así como hay un avance importantísimo de las mujeres y los varones conociendo todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres y el avance y hacia formas más igualitarias de enfrentar y de alguna manera transitar en esta sociedad, también hay que trabajar. Cerraría un poco la intervención de por acá en todo lo otro que tiene que ver con opciones de nuevas feminidades y de nuevas masculinidades. Si de alguna manera el ejemplo de nuestra actual presidenta, como otras presidentas en el caso de América Latina,
tiene que ver mucho con cuestiones de transformar la política. Las mujeres que estudiamos política, yo estudio política, propiamente en sí no hago política, pero decimos que las mujeres, en el caso de Bachelet, dice, cuando una mujer entra en política, en este caso, la mujer política cambia. Empieza a cambiar su ritmo de vida, su manera de pensar, su manera de relacionarse con la sociedad. Pero ella misma dice, cuando muchas mujeres entran en política, que es el caso, la demostración de cómo ha sido todo este avance de la representación de las mujeres desde la década de los 90, Bachelet dice, cuando muchas mujeres entran en política, las políticas cambian, pero también cuando muchos hombres, cuando la sociedad entera trabaja en pos de la igualdad, se transforma la sociedad desde adentro. Entonces, un poco mi idea de compartir este espacio con ustedes es hacer un alto en el día a día que vivimos, la situación en la que estamos, ya sea carácter universitario, ya sea que estemos en partidos políticos, ya sea que estemos en aulas o sea, en nuestra familia, en nuestras casas, en nuestros sindicatos, siempre hacer un alto para reflexionar cómo desde el ser hombre, el ser mujer, el ser una disidencia sexogenérica de orientación sexual, estamos o no aportando para combatir la violencia desde el espacio que tenemos. Y ahí siempre la reflexión viene un poco a cuestionarnos también a nivel de lenguaje, a nivel de los comportamientos, de las prácticas. Y creo que eso le han dado, y un poco cierro por ahí, los liderazgos de mujeres durante la pandemia. Hay estudios importantes que manifiestan que aquellas mujeres, no por ser presidenta o ser primera ministra, solo por el hecho de ser mujer, sino por el hecho de tener un liderazgo como mucho más colectivo, mucho más colegiado, los casos que enfrentaron la pandemia con de alguna manera un mayor grado de éxito, como ustedes conocerán varios casos, como por ejemplo en Suecia y otros países de Europa y en el caso de América Latina, tuvo que ver con esa capacidad que tiene a veces la política, no por ser femenina, sino por ser feminista en el sentido de lo colectivo, de poder dialogar con eh, personas que integran un gobierno. Ese fue el caso de las presidentas y primeras ministras que tuvieron mejores respuestas al COVID, no porque eran mujeres, sino porque trataban de salir al paso a esta crisis sanitaria y económica importante desde un punto de vista mucho más plural. Creo que eso de alguna manera nos deja de lecciones todo el feminismo comunitario indígena, latinoamericano y del sur global, o todo el sur global, África, Asia, América Latina, de que las feministas de estas zonas pensamos mucho más en colectivo y menos en lo individual. No quiere decir que dejemos nuestro derecho a votar y a ser votadas como era hace 100 años, 130 años, pero sí que tengamos derecho a una vida libre de violencia en todo el país y que tengamos derecho a entornos conservados en materia de políticas públicas ambientales, derecho a la salud, educación pública gratuita para todas y todos. Y un poco cerrar por aquí que sociedades mucho más pensadas de una manera colectiva, como nos enseñan los feminismos latinoamericanos, nos hacen enfrentar también de una manera mucho más compleja y más también incluyente y democrática los desafíos a los cuales nos enfrentamos no solo como sociedad mexicana, sino como sociedades latinoamericanas cruzadas por desigualdad, por pobreza, por falta de políticas públicas. Me quedaría por acá en honor al tiempo, creo que estoy más o menos en los 20 minutos, sé que estaban atrasadas, pero bueno, les agradezco. Quedo atenta si hay algún comentario o pregunta. Bueno, y les agradezco el espacio y espero que sigamos reflexionando de manera colectiva, no solo el 25N, no solo el 8M, sino en general de los espacios en los cuales estamos y que todos tenemos y todas una voz y una participación en mayor o menor medida en la lucha en contra de todas las formas de violencia. Muchas gracias.